También consultas o Nicolás, hable nada más. Que tiene levantada la mano, Nicolás, y puede hablar tranquilo. Bueno, a lo mejor ahora que está todo siendo grabado, nadie va a querer hablar. Bueno, eh, hoy nos toca partir entonces. Este es el nombre del curso, ¿cierto? La carrera. Y tenemos que comprender, de alguna forma, todas las bases para comprender, ¿cierto?, qué es una planta, de dónde aparece una planta, cómo estas plantas están clasificadas, ¿cierto?, cuál es el estudio de las plantas, qué es la botánica, y toda la parte básica de biología celular, que es lo que compone este curso, ¿cierto? Vamos a entender son la clasificación de las plantas desde una célula vegetal. Pero antes que todo, tenemos que hablar un poco de aspectos científicos básicos, ¿cierto? Primero entender que de alguna forma la química es la que nos dice que todo lo elemental, ¿cierto? Toda la materia no es inerte, ¿cierto? Y está reaccionando entre sí. Toda la materia es dinámica, está continuamente transformándose a medida que reacciona con distintos otros elementos, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la química. La biología es la parte que dice, es la parte de la ciencia que toma todas las bases biológicas, o sea, las bases químicas, y nos indica cómo esta materia inerte que reacciona, o sea, que en realidad no es tan inerte, puede llegar a formar vida. ¿Cierto? Eso, y estudiar esta vida tal cual, ¿cierto? Cómo se desarrolla y todas las ramas de la biología, como la zoología, la botánica, la fisiología, la ecología, la microbiología y varias otras, ¿cierto? Considerando hasta la medicina o a la agronomía como biología aplicada, ¿cierto? Y por otro lado tenemos a la física, que es la que nos dice con matemáticas, ¿cierto? Todo esto que estamos hablando a través de la química y la biología, ¿cierto? La química son las reacciones, la biología es cómo estas reacciones generan vida, la física es calcularlo y explicarlo mediante matemáticas, ¿cierto? Que es la ciencia, la única ciencia exacta. Por eso se llaman ciencias exactas y naturales, ¿ya? Ese es el aspecto científico básico que nos lleva a la biología. Bueno, pero como bien les decía, la biología es esta aplicación de la química elemental y por lo tanto todo lo que podamos concebir a través de la biología van a ser construcciones basadas en moléculas, ¿cierto? Ustedes saben que las moléculas son conjuntos de átomos que pueden ser de un mismo tipo de átomo o de distintos átomos. Una molécula es una ordenación, ¿cierto?, que responde a cierta estabilidad entre las cargas eléctricas de los átomos. Cuando estas cargas eléctricas logran reaccionar con otras cargas y logran estabilizar ciertos conjuntos, se habla de una molécula estable, ¿cierto? Bueno, las moléculas, que son las que forman el todo, ¿cierto? Todo lo material e incluso lo biológico, las moléculas que están encargadas de construir los aspectos biológicos o la vida son llamadas biomoléculas.
¿ya? Y las biomoléculas pertenecen a la química orgánica principalmente, ¿cierto? Todos los compuestos que tienen carbono y que son los que dan sustento a la vida, ¿cierto? A nuestros cuerpos, a las plantas, a los animales, microbios y todo, está compuesto por las mismas biomoléculas. Pero además de estas biomoléculas que son orgánicas, también tenemos biomoléculas inorgánicas. Y las biomoléculas inorgánicas más importantes van a ser el agua, ¿cierto? Que es una molécula formada por oxígeno y dos átomos de hidrógeno, cuyas características son bastante especiales y por ende se dice que el agua es en realidad la base de la vida. Vamos a ver por qué. Además, tenemos sales minerales, ¿cierto? Que están disueltas iónicamente en en el agua. Además tenemos oxígeno. El oxígeno que uno observa libre es oxígeno molecular, ¿cierto? Son dos átomos de oxígeno en realidad, lo que nosotros conocemos como oxígeno. Y además dióxido de carbono, que son dos átomos de oxígeno unidos a un átomo de carbono. Esas son nuestras biomoléculas orgánicas, o sea, inorgánicas, perdón. Bueno, antes de pasar al agua voy a pasar a las biomoléculas inorgánicas. O sea, a las biomoléculas orgánicas, perdón. Las de recién eran las orgánicas. Estas son las orgánicas. Estas son las que tienen carbono. Estas son las principales biomoléculas que construyen toda la célula. Y las células son las que después forman tejidos. Y estos tejidos son los que forman órganos. Y los órganos en sí luego forman organismos. Cada célula va a estar compuesta por distintas biomoléculas. Ya en estas biomoléculas van a ser carbohidratos, que son carbono, oxígeno e hidrógeno. Son los famosos azúcares, ¿cierto? Tenemos la glucosa, fructosa, sacarosa, almidones, eh, celulosa, como los principales tipos de carbohidratos. Por otro lado, tenemos los lípidos, que son las grasas, ¿cierto? Todos los ácidos grasos, que además también forman parte importante del metabolismo como esteroles, ¿cierto? O como hormonas, feromonas, todas ese tipo de moléculas bien importantes en la fisiología tienen sus orígenes en los ácidos grasos. También las membranas, ¿cierto? Las membranas de las células están formadas por una bicapa lipídica, ¿cierto? Eso lo vamos a ver también en esta clase más adelante. Pero son lípidos ordenados entre sí formando una membrana, ¿cierto? Entonces, es por eso que van estructurando la vida de una u otra forma. El carbohidrato también es el que lleva fuente de energía, ¿cierto? Una batería de energía que es la que nos permite alimentarnos, ¿cierto? La que con lo que nos alimentamos. Vamos a ver el por qué, ¿cierto? Vamos a estudiar metabolismo también, cómo vamos a llegar desde la luz del sol hacia un carbohidrato y cómo luego vamos a transformar ese carbohidrato en un montón de ATP, que son las pilas de energía en las cuales se pueden hacer todas sus actividades, ¿cierto? Todos los organismos vivos, ya todo el movimiento, todo el calor que se genera tiene que ver con los carbohidratos y los ATPs que se pueden extraer de él. Don Orlando Farías está levantando la mano. Sí, profesor, me parece que no se está grabando la clase. Sí, se está grabando. Aquí me aparece aquí. Está grabando Sí, esta reunión. Asegúrese en de que el todos sepan WhatsApp que nos les está parece, grabando.
¿Sí? Sí, 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 no Ya, se complique. vale. Ok. Ya. Otro carbohidrato importante es la proteína. Ya, estas proteínas que tienen distintos tipos de ordenación, ¿cierto? Hay unas proteínas básicas, otras proteínas secundarias que se llaman estructura secundaria, proteínas de estructura terciaria, o la que ustedes ven en la foto ahí, que es una proteína de estructura cuaternaria, ¿cierto? Una proteína bastante compleja. Las proteínas tienen dos grandes funciones dentro de la vida. Por una parte son estructura, ¿cierto? Son cuerpo, por así decirlo, son el cimiento, la estructura en sí de las células. Y también son funcionamiento. Además de estructura, son funcionamiento, ¿cierto? Cuando son proteínas, son estructura, mientras que cuando son enzimas, van a ser encargadas del funcionamiento. Las enzimas son justamente las que están involucradas en todas las transformaciones metabólicas. Cuando en la vida una molécula se transforma en otra, está mediada a través de una enzima que va a catalizar esa reacción, ¿cierto? Utilizando energía libre del ambiente o utilizando energía a través de algún ATP, pero de esa forma se transforman las cosas en la vida, ¿cierto? Las enzimas que rompen las moléculas de ADN, las enzimas que arman nuevas moléculas de ADN. Don Ramiro está también levantando la mano. Sí, una consulta, profe. Cuando se refiere a cuaternario o ternario, ¿a qué se refiere, no? A la estructura de la proteína. Una proteína principal o de estructura primaria va a ser una línea, así como el aminoácido que ustedes ven ahí, ¿cierto? Dos moléculas de carbono, nitrógeno, hidrógeno. En general va a ser bastante simple, o incluso pueden ser de este tipo como el ácido graso. A ver, yo les voy a mostrar un puntero mejor. Estoy aquí. Ay, ¿qué le Porque, por pasó? ejemplo, he escuchado mucho últimamente que se ocupa el amonio cuaternario a veces para desinfectar. No, 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 eso es otra cosa. No, eso es Pero es que es otra cosa. como cuaternario, terciario, no sé, primario. Sí, pero lo del amonio es por otro ordenamiento molecular que hay dentro de las moléculas del amonio, ¿cierto? El amoníaco, por ejemplo, son dos moléculas de amonio. Entonces habrá otra con tres, con cuatro, y ahí le llaman amonio terciario o amonio cuaternario, solo para no llamarle amoníaco. Igual van a tener distintos efectos fisiológicos, es bastante fuerte el amoníaco, en ciertas dosis es un veneno. Por eso lo utilizan para romper las membranas de los virus. Ese es su único fin, ¿cierto? Es el por qué es más conveniente lavarse las manos con jabón que aplicarse alcohol gel, ¿cierto? El jabón es mucho más eficiente para romper las membranas que el alcohol, ¿ya? Tiene que ver justamente con el ordenamiento de estas biomoléculas. Ven que es importante que tiene cierto su aplicación. Pero una proteína primaria, a ver, no sé si te venía eso en la clase, creo. Eh, si no lo puedo, les puedo buscar una imagen. No, no me cuesta nada. Eh, No, pero igual me quedó claro. Si no- sí, sí, no, pero aquí nos queda más claro todavía. Ya, a ver, acá se está abriendo una imagen bastante interesante. Se las voy a compartir aquí mismo. Ya no sé si ustedes lo pueden ver ahí. Bueno, una estructura primaria es esto, ¿cierto? Un aminoácido, un aminoácido, un aminoácido, un aminoácido. Todos esos aminoácidos pegados entre sí a lo largo, como una simple cadena, ¿cierto? Esa va a ser una estructura primaria, ¿ya? Mientras que cuando esta cadena se empieza a doblar entre sí,
ya se habla de una estructura secundaria, ¿cierto? Ya está plegada. Esto tiene que ver de alguna u otra forma en cómo funcionan, qué tipo de estructuras quieren formar, qué tipo de enzima se va a producir, ¿cierto? Entonces se asume que va a ser una molécula cada vez más compleja a medida que tenga distintos tipos de estructura. Esta estructura plegada, que a veces puede ser en hélix o puede ser así como zigzag, luego se puede unir junto con otras estructuras secundarias y formar una estructura terciaria, ¿cierto? Que son hélices plegadas, ¿cierto? O de alguna forma hay algunas otras estructuras secundarias que son laminares. Entonces una estructura secundaria que se pliega a sí misma se va a considerar una estructura terciaria. Y una estructura terciaria es ya cuando se unen distintas estructuras terciarias, ¿cierto? Generando ya péptidos, polipéptidos, proteínas y aminoácidos mucho más complejos. A eso me refería con la estructura de las proteínas, ¿cierto? Por eso yo les decía, la que teníamos aquí en la figura de la clase era una proteína de estructura cuaternaria. Y por último tenemos los ácidos nucleicos, ¿cierto? Hay dos tipos de ácidos nucleicos. ¿Cómo se llama? El ARN, ¿cierto? Y el ADN. Los ácidos nucleicos están formados por bases nitrogenadas, ¿cierto? Bases nitrogenadas que hay de 5 tipos, ¿ya? Cuando es ARN, vamos a tener citosina, adenina, guanina y uracilo. Cuando es ADN, vamos a tener adenina, citosina, guanina y timina en lugar de uracilo. Por eso yo les decía que son 5. En realidad, ARN y ADN van a compartir la citosina, la guanina y la adenina. Mientras que el único que se reemplaza en cualquiera de los casos es el uracilo para el ARN y la timina para el ADN. Eh, ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN significa ácido ribonucleico. Eso también es la diferencia, por eso los nombres, ¿cierto? El nombre químico es ese. Uno llama ADN o ARN eh, como siglas para hacerlo más fácil, pero sus nombres científicos son eso. Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. ¿Ya? Entonces, estas son nuestras bases. ¿Ya? Cuando hablemos de cualquier tipo de estructura biológica, va a estar formada o por carbohidratos, o por carbohidratos y proteínas, o por lípidos y carbohidratos, o por lípidos y carbohidratos y proteínas, o directamente por ácidos nucleicos, ¿ya? Entendiendo que se pueden mezclar entre sí para formar cualquier tipo de estructura. Yo le decía recién, la membrana bilipídica tiene también proteínas y además también tiene carbohidratos, y hay algunos tipos que son eh, proteínas con carbohidratos unidas, ¿cierto? O que le llaman glucoproteínas. Entonces hay también de ese tipo. Pero en general esta es la base, ¿cierto? ¿Qué les decía yo recién? Que de las biomoléculas inorgánicas, el agua es considerada la base de la vida, o de alguna forma se entiende que no podría existir la vida sin el agua. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el agua presenta propiedades que se transforman en funciones biológicas. De alguna u otra forma hacen que la vida funcione, ¿cierto? Sin estas características o propiedades especiales del agua, la vida jamás podría ser lo que nosotros entendemos como tal.
Por eso es importante, igual esto yo sé que es una clase de biología y hasta ahora le he pasado solo química, ¿cierto? Físico-química, pero es por lo que les decía recién, tenemos que tener una base científica en la química para poder comprender bien qué es la vida en sí, ¿cierto? Eh, y por eso estamos detenidos aquí. Estas cosas son medias fomes para la biología, ¿cierto? Pero no podemos comprenderla o seguir adelante si no entendemos primero estos aspectos. Bueno, lo primero o especial que tiene el agua es que es líquida a temperatura ambiente, ¿cierto? Ya manteniendo eso, eh, va a mantener, ¿cierto?, el transporte de las distintas moléculas en todo tipo de organismos, ¿cierto? Y va a ser un medio lubricante en el cual pueden las distintas estructuras desarrollarse, ¿cierto? Si el agua no fuera líquida a temperatura ambiente, no sería posible, ¿cierto?, estructurar biomoléculas o directamente células en un ambiente gaseoso o en un ambiente sólido. Se asume que la vida parte en el agua justamente por esto. Y eso se debe a los puentes de hidrógeno, ¿cierto?, que mantienen a las moléculas unidas. Ustedes veían que la molécula del agua es una molécula de oxígeno por una molécula, por dos moléculas de hidrógeno, y estas moléculas de hidrógeno se pueden unir a otras de hidrógeno a través de puentes de hidrógeno. Entonces así se unen una molécula de agua con la otra. Entonces así mantienen todo ese aspecto viscoso líquido tan característico, ¿cierto? Y es debido a esos puentes de hidrógeno que se puede entonces mantener ese estado líquido a temperatura ambiente. Otro aspecto importante es el famoso calor latente de vaporización, ¿cierto? O alto calor de vaporización. Quiere decir que de alguna u otra forma la molécula del agua es muy estable. Por lo tanto, para lograr romper estos puentes de hidrógeno, ¿cierto? Para lograr romper estos, estas uniones entre las moléculas de agua y que le dan, ¿cierto?, toda su estructura, se requiere mucha energía de calorífica. Entonces hay que mantener el agua hirviendo, ¿cierto?, a 100 grados Celsius, como para que recién empiece a evaporarse. Eso es muy alto, eh, considerando otro tipo de sustancias, ¿cierto? Y por lo mismo va a tener que absorber mucho calor para poder elevar su temperatura, ¿cierto? El calor específico es alto. Y esto es importante porque nosotros nos enfriamos con agua, ¿cierto? Cuando empezamos a sudar, de alguna forma lo que estamos haciendo es evaporar agua. Para evaporar agua es necesario absorber mucha energía, ¿cierto? Disipar esa energía. De ahí que viene el concepto caloría, ¿cierto? La caloría es la cantidad de energía que se requiere para calentar en 1 grado Celsius 1 gramo de agua. Ese es el estándar, ¿cierto? Entonces, debido a este calor específico es que el estándar es justamente la molécula de agua y por eso hablamos de calorías, ¿cierto? Por eso hablamos también de densidad, porque siempre nos estamos basando en el estándar agua, ¿cierto? Que 1 gramo va a ser 1 centímetro cúbico de agua. Entonces, todo el resto de las densidades las basamos también en el agua, como todo el tema energético también lo basamos en el agua. Esto tiene una función bien importante porque es termorreguladora, va a mantener constante la temperatura de los animales homeotermos, ¿cierto? Que son estos animales que no son de sangre caliente, ¿cierto? Y requieren acomodarse al ambiente que los rodea, ¿cierto? O poikilotérmicos que también les llaman. Nosotros no tenemos ese problema porque podemos regular nuestra temperatura gracias a nuestra compleja, ¿cierto? Nuestro metabolismo tan complejo.
además de la necesidad de sostener una temperatura exacta para que todas las funciones biológicas puedan ocurrir sin problemas, ¿cierto? O sea, a nosotros nos cambian la temperatura 2 grados Celsius, un poco más o un poco menos, y ya nuestras enzimas se desregulan, se desnaturalizan, como se dice, dejan de funcionar y podemos hasta morir, ¿cierto? Ustedes saben que con 38 de fiebre hay que salir corriendo al hospital, ¿no? Con 34 grados de fiebre, o sea, de temperatura es porque tenemos eh, hipotermia, ¿cierto? Es chistoso igual cuando ahora en todos lados por este tema de la pandemia, ¿cierto? Uno va a entrar al supermercado y le están midiendo la temperatura, ¿cierto? El otro día recuerdo me tomaron la temperatura y me dijo 34 grados, está bien, me dijo, pase. Me dio risa, debe haber estado malo el aparato, o sea, también la falta de conocimiento en biología en general, ¿cierto? Porque a 34 grados Celsius esa persona en cualquier momento empieza a convulsionar, ¿cierto? Imagínense a 33 grados Celsius. Que a alguien le digan ya, cualquier persona que supere los 36 grados Celsius, no lo dejen entrar porque es muy probable que esté enferma. Claro, pero una persona con 35, con 34 grados Celsius también es muy probable que esté muy enferma. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero eso tiene que ver con todos los temas de temperatura, todo tipo de regulación térmica, todo lo que entendemos por termodinámica, al fin y al cabo depende también de este alto calor de vaporización y del calor específico del agua. Por otro lado, existe una elevada tensión superficial, ¿cierto? ¿Qué es la tensión superficial? Es cuando ustedes tienen adheridas o unidas todas estas moléculas de agua a través de sus puentes de hidrógeno y no se rompen por cualquier cosa, ¿cierto? Como por ejemplo, ustedes han visto insectos caminando sobre el agua, ¿cierto? Ellos tienen en las patas unas terminales, ¿cierto? Hidrofóbicas, por así decirlo, que mantienen la tensión superficial de las moléculas de agua intacta, entonces pueden caminar por sobre ellas muy, muy tranquila, ¿cierto? O cuando uno necesita, por ejemplo, disolver grasas, ¿qué es lo que hace uno con el agua? Le aplica un detergente. ¿Qué es lo que hace el detergente? El detergente lo único que hace es romper la tensión superficial del agua y de esa forma las moléculas del agua pueden ir y ingresar en las grasas y poder disolverlas, ¿cierto? Así es como funciona la cosa. A veces el fin de los detergentes, ¿cierto? Eh, entonces, eso tiene varios aspectos interesantes porque permite, por un lado, que, que las células tengan cierto nivel de estabilidad en su forma y además todo tipo de movimientos, ¿cierto? Internos a la célula o movimientos citoplasmáticos van a ser mucho más eficientes debido a esta viscosidad que otorga, ¿cierto? La tensión superficial del agua. Por otro lado, el agua es lo que se denomina un disolvente universal, ¿cierto? Es un excelente disolvente. La mayoría de las cosas en la naturaleza se disuelven en agua, ¿cierto? El agua tiene este poder de romper rocas, ¿cierto? En el tiempo. Y es justamente porque es una molécula polar, la parte que está cargada de la parte del oxígeno se considera que es como la carga negativa y la parte donde están los hidrógenos es como la parte positiva. Entonces, al ser una molécula polar, puede disolver un montón de otros elementos que pueden ser positivos o negativos, ¿cierto? Lo único que no va a poder disolver son las moléculas apolares, que son las que nosotros conocemos como grasas, ¿ya? Y esto permite el transporte de muchas sustancias, ¿cierto? Permite, por ejemplo, que en el suelo se genere la solución de suelo, que es de lo cual se alimentan nuestras plantas. Nosotros no podríamos fertilizar a las plantas si no fuera porque el agua es un excelente disolvente, ¿cierto? En el suelo. Eh,
Las plantas, por ejemplo, absorben del 100% de agua que absorben, el 98% lo van a liberar como vapor de agua, ¿cierto? En su proceso de evapotranspiración. Y en este camino em, van arrastrando un montón de moléculas que van disueltas en el agua. Es así como ingresan a través de las raíces y se logran distribuir a través de toda la planta los distintos elementos, porque ingresan por flujo de masas. Em, Tiene alta capacidad de cohesión y adhesión. Esto también se debe a los puentes de hidrógeno que mantienen juntas las moléculas del agua. Esto es bien importante porque por su capacidad de cohesión, la molécula de agua es casi incompresible, ¿cierto? Uno puede tomar un montón de aire y comprimirlo, ¿cierto? Puede tomar distintos gases y comprimirlos, pero el agua no se puede comprimir. Y no se puede comprimir justamente porque tiene ese poder de cohesión. Y por otro lado tiene un alto poder de adhesión, que es lo que permite la capilaridad. No sé si ustedes conocen esa propiedad. Cuando ubican un tubo capilar por sobre una masa de agua, el agua va a empezar a subir por el tubo capilar solo debido a esta alta capacidad de adhesión. O cuando observan un vaso, fíjense cuando observen un vaso, eh, en las orillas, como que el agua se levanta, como que se forma esa guatita de agua, ¿cierto? Y por los lados está más levantada que en el centro. Eso se puede observar también en un tubo de ensayo. Eso que ustedes están observando es justamente esa capacidad de adhesión que tienen los puentes de hidrógeno. Y eso es importante porque a través de las tráqueas y las traqueidas, vamos a estudiar más adelante qué son esos tejidos, es por donde circula el agua en los tallos y troncos de las plantas, ¿cierto? Eh, la mayoría va a subir por capilaridad, va a subir debido a estos puentes de hidrógeno, de alguna forma es pasiva porque la planta no va a gastar energía en que suban estas moléculas de agua, sino que estas moléculas de agua van a subir solas debido a esta capacidad de adhesión. Ya por eso es importante también. Otra cosa interesante que tiene el agua a nivel planetario es que es el único o uno de los muy pocos elementos que conocemos que es más densa en estado líquido que en estado sólido. ¿Ya? Ustedes cuando están derritiendo plomo, no sé, la gente que le gusta pescar, de repente va a hacer unas plomadas y se ponen a derretir plomo. Si ponen un plomo sólido sobre el líquido, va a caer al fondo, ¿cierto? Sin embargo, eso no ocurre con el agua. Si ustedes están con agua líquida y le ponen unos cubos de hielo encima, agua en estado sólido, ¿qué va a ocurrir? El hielo flota. Y eso es algo bastante extraño en la naturaleza, ¿cierto? El hecho de que el hielo flote también permite que el resto del agua no se siga congelando, también permite que pueda existir vida bajo el hielo, puede además generar otro tipo de difracción de la luz del sol. Entonces, el tema del hielo es algo bastante interesante e importante en la formación de la vida y del planeta. Y lo otro es que si es más densa líquida que sólida, cuando el agua se congela, ¿cierto? Se expande. Y eso hace, por ejemplo, que se rompa la roca. Cuando en los pequeños pliegues, ¿cierto? O pequeños espacios que puedan haber en la roca, entra agua y luego esto se enfría y se congela. Al expandirse la molécula, rompe la roca. Imagínense que gran parte importante de la formación del suelo y del rompimiento de grandes rocas en las cordilleras tiene que ver justamente con esta propiedad del agua, ¿cierto? Que el agua cuando entró líquida era menos densa, era más densa, entonces cuando se congela se expande y rompe. ¿Ya? Esa es la formación
coluvial del suelo, ¿cierto? Así se rompe la roca. Y tiene que ver justamente por esta propiedad del agua que es bastante interesante. Como digo, yo no conozco en otro tipo de sustancia que ocurra esto. Eh, y la capacidad de disociación iónica, ¿cierto? Todo lo que sabemos de ácido y base tiene que ver con esta capacidad disociativa de la molécula del agua de producir, por un lado, iones hidroxilos, ¿cierto? O iones hidrógenos, ¿cierto? El H más es un ion hidrógeno que es lo que hace ácidos a los distintos elementos, mientras que el OH menos es el ion hidroxilo, que es lo que hace básicos o alcalinos a los distintos elementos, ¿ya? Ahí tenemos eh, condiciones intermedias, ¿cierto? Como los buffer, que es el bicarbonato, ¿cierto? Y el agua tiene la capacidad de anfótero, porque puede ser tanto ácido como base, ¿cierto? Según se requiera en el medio en el cual está reaccionando. Entonces, es por estas cosas, ¿cierto? Que en realidad son propiedades físico-químicas del agua las que permiten que pueda existir la vida, ¿cierto? Y ahora yo me retiro de eh, todo lo que es físico-química. Ahora vamos a pasar directamente a la biología, ¿cierto? La base de todos los seres vivos es la célula, ¿cierto? Es como el ladrillito base, el granito de arena que forma todo el resto, ¿cierto? Eh, pero es a su vez esta cosa indivisible, o sea, para que sea considerado algo vivo, tiene que crecer, desarrollarse, ¿cierto? Y morir de alguna forma, o sea, tiene que tener cierta actividad metabólica. Y la unidad básica de funcionamiento metabólico va a ser la célula, ¿ya? Y en este caso, la célula vegetal, ¿cierto? Todos los organismos vivientes están formados por células, ¿ya? Y aquí viene la primera diferenciación. Existen organismos procariontes y organismos eucariontes, o sea, existen dos tipos de células, ¿ya? Y todas tienen distintos organelos, ¿cierto? Vamos a tener dos tipos de células. Esa es una célula vegetal que la vamos a estudiar con toda calma, ¿cierto? Y con cada uno de sus organelos. Eh, Esta es una célula vegetal típica y todos estos nombres son los que nos vamos a tener que aprender, ¿ya? No solo los nombres, sino qué es lo que hacen y cómo están ubicados y estructurados. ¿Mm? Ahí tenemos una célula real, ¿cierto? Esta era un esquema de libro, ¿cierto? Que tiene los mismos organelos, que los vamos a revisar uno a uno. Y aquí tienen una figura también tridimensional, pero aquí está unida a otras células, ¿cierto? Así es como están unidas las células vegetales, ¿cierto? Pared celular a pared celular. Bueno, lo primero que les decía, existían dos tipos de células. La primera es la célula procarionte. ¿Qué significa procarionte? Significa antes del núcleo. Eso significa pro. Pro es anterior y carion, núcleo. ¿Qué es un núcleo? El núcleo es donde las células acumulan su eh, información genética, donde acumulan, ¿cierto?, los ácidos nucleicos. Y las primeras células o las células eh, bacterianas, que son los primeros tipos de células que aparecieron, las células procariontes, en sus inicios tenían el ADN disperso en su citoplasma, ¿cierto?
también tenían distintos organelos, tienen su membrana, pero tienen el ADN disperso en el citoplasma. Y según la teoría de la endosimbiosis celular, luego una procarionte se entró a otra procarionte y formaron la eucarionte. Pero además de que dentro de las eucariontes aparecen células procariontes, como los mitocondrias, como los cloroplastos, la otra diferenciación importante es que se acumula la información genética dentro de un núcleo. ¿Ya? Esas son las principales diferencias entre la procarionte y la eucarionte. Procarionte, la información genética en estructura circular dispersa en el citoplasma. Citoplasma es todo el espacio interior a la célula, ¿cierto? Todos los jugos intracelulares, que también se llama citosol, porque es la solución celular, ¿cierto? Citosol o citoplasma está bien dicho, ya es el interior de la célula. Entonces, en las procariontes, el ADN se va a encontrar en forma de estructura circular que se llama y dispersa por el citoplasma. Y las eucariontes van a tener un núcleo con las moléculas de ADN adentro del núcleo y en forma de doble hélice. ¿Ya? Esa es la diferencia también. Y como yo les contaba, ¿cierto? Una de las grandes, ¿cierto? Grandes científicas de la historia es Lynn Margulis. ¿Ya? Ella, además de ser la esposa de Carl Sagan, es la creadora de la teoría de la endosimbiosis celular. Ella descubrió que en realidad la célula eucarionte se produjo luego de la simbiosis de varias moléculas procariontes, porque se entiende que la evolución de la vida, ¿cierto?, es ir pasando de un estado a otro estado más complejo, ¿cierto? Los organismos procariontes son solo las bacterias. Las bacterias, algunas, eh, algunas, ¿cómo se llaman? Arqueobacterias y algunas cianobacterias, ¿cierto? Esas serían de alguna u otra forma los seres vivos ahora o que aún existen que son procariontes, ¿cierto? Bacterias y estas arqueobacterias y cianobacterias. Pero las eucariontes dieron el origen a todo el resto de los organismos vivos, ¿cierto? Como los hongos, los protozoos, las plantas y los animales. Todos esos tipos de organismos tienen células eucariontes, mientras que los otros que les nombré son células procariontes. ¿Ya? Eso me interesa que lo entendamos bien. Y luego, en esta evolución, ¿cierto? La célula eucarionte se fue especializando en distintos organelos que le permiten tener un funcionamiento eh, autónomo, ¿cierto? Por eso es la unidad básica de la vida, ¿ya? Estos organelos o orgánulos, ¿cierto? Son estos pequeños componentes que pueden tener o no su origen en alguna célula procarionte y que van a permitir ciertas funciones según sea el caso, ¿cierto? Los vamos a ver cada uno de ellos, ¿cierto? El primero es el núcleo celular. Como les decía, adentro se encuentra el ADN en forma de doble hélice. Se encuentra todo el material genético. Es como el centro de control de la célula. De ahí sale todo el funcionamiento, ¿cierto? Y toda la estructura, claro, porque de su ADN se van a codificar tal o cuales proteínas, ¿cierto? Y yo les expliqué que esas proteínas luego se transformaban o en estructura o en funcionamiento, ¿cierto? Esta proteína o enzima, ¿cierto? Ambas todas formadas por aminoácidos y cada aminoácido
se forma al ir leyendo estas moléculas de ADN, ¿cierto? Eso lo vamos a ver también, no se complique. Por ahora entendamos qué es el núcleo. El núcleo está formado de esta forma, ¿cierto? Tiene también una cariolinfa, que es como el líquido interior al núcleo. Tiene un nucleolo, que es como un espacio mucho más concentrado dentro del núcleo. Y tiene una envoltura nuclear, ¿cierto? Donde tiene una membrana interna, una membrana externa. ¿Ya? La cromatina es el líquido que se encuentra dentro de la cariolinfa y justo pegado al núcleo va a estar el retículo endoplasmático rugoso y también va a estar pegado al núcleo el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? De esto se los adelanto porque lo vamos a ver más adelante, pero el retículo endoplasmático rugoso es el que tiene ribosomas y ahí se producen proteínas o aminoácidos. Entonces, desde los aminoácidos vamos a obtener proteínas y enzimas, mientras que el retículo endoplasmático liso va a producir lípidos. ¿Y de dónde está produciendo todos esos eh, biomoléculas? Las está produciendo a partir de las señales que entregan las moléculas de ADN. ¿Ya? Es por eso que el centro de control celular está aquí, porque según la molécula que se envíe, va a incorporar algún tipo de estructura o va a mediar algún tipo de funcionamiento. ¿Ya? Es así como funcionan los virus. Ustedes saben, ahora que estamos de moda con el coronavirus, los virus se ponen cada vez más famosos. Los virus atacan los núcleos, ¿cierto? Transforman entonces todas esas moléculas de ADN y de ARN que hay dentro de la célula en moléculas de ADN y de ARN virales. Entonces esos virus después codifican enzimas y proteínas para formar nuevos virus. Se apoderan los virus entonces de toda la maquinaria metabólica de la célula solo con distinta información genética, ¿cierto? Solo con ADN o ARN, porque así son los virus. Los virus tienen ADN o ARN, no, no tienen los dos. Por eso los virus no son considerados seres vivos. ¿Se acuerdan que recién les nombré un montón de cosas y no les nombré los virus? Bueno, ahí está el porqué, ¿cierto? El virus no es considerado un ser vivo porque no tiene metabolismo propio. Solo es una cápside de proteínas o de glucoproteínas que envuelven un montón de ADN o ARN para inyectar una célula viva y poder apoderarse de toda su maquinaria metabólica. Ahí tenemos otro núcleo celular, ¿cierto? Con su nucleolo, que yo les decía que era la parte más concentrada de ADN, y las distintas moléculas de ADN dispersas, ¿cierto? Con su cromatina, ¿se acuerdan que es el líquido interior? Y rodeado siempre el núcleo va a estar del retículo endoplasmático liso y rugoso. Aquí tienen otro núcleo celular sin los retículos endoplasmáticos y este está a punto de reproducirse, ¿cierto? También vamos a estudiar su ciclo celular. Creo que son la próxima clase. Entonces, en el núcleo celular, las moléculas de ADN se enrollan en forma de cromosomas cuando van a dividirse, ¿cierto? Y se dividen por mitosis o por meiosis, dependiendo de qué tipo de células son, ¿cierto? Cuando son células sexuales, se habla de meiosis, porque esas células van a quedar con la mitad de la información genética, mientras que cualquier otro tipo de célula va a necesitar la totalidad de la información genética, entonces se divide por mitosis. Y eso también lo vamos a estudiar la próxima clase. Bueno, seguimos con las células, ¿cierto? Luego del núcleo y sus retículos está todo el citoplasma, el citosol, ¿cierto? Ese espacio intercelular donde, o sea, intracelular, que es como una sopa, ¿cierto? Un líquido en el cual están todos los orgánulos y el núcleo y los retículos adentro, ¿cierto? Es donde se van a mediar muchas de las
distintas funciones metabólicas. Algunas ocurren dentro de los organelos, algunas ocurren en el citoplasma y algunas ocurren una parte en uno y otra parte en otro, ¿cierto? Entonces, la relación que tienen los orgánulos en el citoplasma es bien importante también, y además también es importante cuando hay división celular, porque hay que repartir, ¿cierto? De alguna forma los orgánulos en las dos nuevas células hijas cuando se reproducen por bipartición, ¿cierto? Entonces ese líquido, esa solución intracelular se va a llamar citoplasma, ¿cierto? O citosol. Y es el que va a proveer todo el medio fluido, ¿cierto? Dentro de una célula esto es todo bien fluido. Aquí tenemos los retículos, ¿cierto? Yo les decía que esto era inmediatamente al núcleo, ¿cierto? Tenemos el núcleo con sus dos membranas, ¿cierto? El núcleo es la membrana interior y luego hay una membrana exterior. Esta membrana exterior se pliega, tiene distintos pliegues sobre sí misma y algunas tienen ribosomas pegadas en sus paredes, ¿ya? Los ribosomas son unos pequeños granitos que están involucrados en la fabricación de aminoácidos, ¿cierto? A partir de la información genética que va saliendo del núcleo. Y el retículo endoplasmático liso es el que no tiene gránulos, no tiene ribosomas, pero sí está encargado de la síntesis de los lípidos, ¿ya? Y va a ir produciendo lo que la célula requiera, ¿cierto? Si la célula va a entrar en periodo de reproducción, va a requerir ciertas enzimas, ciertas proteínas, y entonces va a liberar la información genética necesaria para producir las proteínas que requiera en el momento. O si requiere también lípidos, ¿cierto? Para formar la membrana lipídica, ¿cierto? O otro tipo de orgánulos como lisosomas, algunas vacuolas. Entonces se va a requerir muchas biomoléculas y estas biomoléculas se fabrican directamente en estos retículos. Ya como les decía, el rugoso tiene ribosomas y está encargado de proteínas y enzimas. El liso no tiene ribosomas y está encargado de lípidos. Ya, esas son todas preguntas de pruebas. Y cuando yo les respondo, cuando yo les repito cosas es porque son las cosas que me interesa que les queden. Hoy tenemos los ribosomas que yo les decía que eran granitos involucrados en la fabricación de aminoácidos, como pueden ver aquí en el dibujo. Hay que ver. Ah, ya, eso no era del Teams. Bueno, me faltaba el puntero láser. Pero pueden ver por dentro de esos pliegues, ahí están las moléculas de ADN, ¿cierto? Que al pasar por entre medio de estos ribosomas, por fuera de los ribosomas van formando esas moléculas largas que son polipéptidos, ¿cierto? Esos polipéptidos van a formar aminoácidos. Y luego los aminoácidos pueden producir o proteínas o enzimas, ¿ya? Así es como se va conformando. Y tenemos el liso que yo les decía que era encargado de la síntesis de los lípidos. O sea, otras cosas son los lisosomas, ¿cierto? Los lisosomas son como paquetes, como bolsitas, ¿cierto? Unos sacos que están formados por lípidos, ¿cierto? Lípidos de membrana y que se forman para guardar otras moléculas o para sacar de la célula algunos elementos que son tóxicos o que son de desecho.
Entonces es una bolsita de desecho o una bolsita para compartir, ¿cierto? Entre distintas células, algunos otros, algunas sustancias o otros elementos. Entonces estas bolsitas o saquitos que produce el aparato de Golgi se llaman lisosomas, ¿ya? Por lo tanto, los lisosomas y el aparato de Golgi están relacionados, ¿cierto? Porque el aparato de Golgi es el que acumula sustancias de reserva u otras o de desecho y las embolsa o acumula en estos lisosomas, ¿ya? Entonces sería de alguna forma un sistema de limpieza que tienen las células. Eso me interesa que les quede del aparato de Golgi. Y después pasamos a las vacuolas, ¿ya? Las vacuolas están formadas para resguardar elementos de almacenamiento o algunas veces regular también la homeostasis hídrica del agua, ¿cierto? Para mantenerla turgente, la molécula o sea, la célula vegetal o mantener eh, presión osmótica en alguna célula animal. En algunos casos de células vegetales también ahí se guardan sustancias ergásticas, que son sustancias que la célula vegetal no puede eliminar en forma de lisosomas, entonces las resguarda dentro de su gran vacuola. Pero en general en la célula vegetal es una gran vacuola. O sea, en las células vegetales prácticamente todo el espacio está ocupado por la vacuola o incluso varias vacuolas. Y esto porque las células vegetales contienen mucha agua. Es necesario que estén llenas de agua y para que se mantengan turgentes eh, es necesario que esté llena la vacuola, ¿ya? Por eso son tan importantes las vacuolas en las células vegetales, porque permiten todo ese efecto homeostático, además, homeostático hídrico, además de resguardar sustancias de reserva o sustancias ergásticas, ¿cierto? También le llaman tonoplasto en la célula vegetal, justamente por esa capacidad que tiene de mantener, ¿cierto? El, toda la estructura. Ya aquí no se ve tan grande como debería ser, ya es la idea de mostrarla en relación a los otros organelos, ¿cierto? Pero la vacuola es muy grande en las células vegetales. Y ahí ya pasamos a las más importantes, ¿cierto? Las que están encargadas del metabolismo, ¿cierto? Esta es la mitocondria. Esto es lo que decía Lynn Margulis. Mira, aparece ahí que un pepinillo, parece dentro, ¿no? Perdón, nos habla al curso o se le chispoteó un micrófono abierto. Parece que se le chispoteó. Pero bueno, sigamos entonces. Como les contaba, es aquí cuando Lynn Margulis dice, a ver, las mitocondrias y los clotoplastos, y los eh, cloroplastos tienen ADN propio y tienen ADN circular sin núcleo. Entonces dijo, puede que estas sean eucariontes, o sea, procariontes que ingresaron a la célula eucarionte. O de alguna forma, ingresando una sobre la otra, se formó o evolucionó la célula eucarionte, ¿ya? Como les decía, las mitocondrias tienen su propio DNA mitocondrial propio. De hecho, pasándoles un dato, eh, todos, sus- todos ustedes tienen las mitocondrias de sus madres, ¿cierto? Y de hecho, de madre a hija, ese ADN mitocondrial pasa sin ningún tipo de cambio, ¿ya? La abuelita que le pasó a su madre y a usted, dama, comparten las tres exactamente el mismo ADN mitocondrial. Esto es muy interesante porque el año 2002 se logró mapear el ADN mitocondrial
de todas las poblaciones humanas, llegando a una Eva mitocondrial, que sería de alguna forma la primera mujer que la ciencia reconoce, y estaba en el centro de África. Ya desde esa investigación del ADN mitocondrial se llegó a la conclusión de que el ser humano se había originado en África, luego pasó hacia el Asia, luego se movió, ¿cierto?, hacia América por un lado, Estrecho de Bering, a Sudamérica por otro lado, a través del mar, ¿cierto?, de Polinesia. Y se logró todo ese mapeo del origen del hombre a través del seguimiento del ADN mitocondrial de las mujeres. Fue un avance extraordinario, ¿ah? Pensar que 2 años después se logra hacer lo mismo, pero con el famoso cromosoma Y. Ya ustedes saben que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y hay un par, que es el par sexual, donde tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, los hombres, ¿cierto? Y las mujeres tienen un cromosoma X y emparejado a otro cromosoma X. Resulta que ese cromosoma Y, que es de alguna forma eh, lo que lo hace varón, no tiene también ningún tipo de modificación de padre a hijo. Y entonces así se pudo llegar al Adán cromosoma Y, que también estaba en el centro de África y también siguió todo este camino que habían encontrado a través del ADN mitocondrial de la mujer. Entonces, ya del 2002 al 2004 se asume la deriva del hombre sobre la tierra, ¿cierto? Y también fue una sorpresa para mucha gente, para los racistas del Ku Klux Klan, por ejemplo, que todavía no aceptan esas investigaciones de decirles que en realidad somos todos descendientes de los negros africanos, ¿cierto? Bueno, la ciencia así lo dice, ¿cierto? Si a alguien le parece bien o le parece mal, es lo que la ciencia nos está diciendo, ¿cierto? Todos los seres vivos chinos, eh, no sé, latinos, blancos, caucásicos, rubios, eh, todos venimos de los negros del centro de África. Ya. Lo que ocurrieron después fueron eh, temas de deformación o enfermedades genéticas respecto a la pigmentación de la piel. Así se asume hoy en día también para la ciencia, ¿cierto? La piel blanca es una piel con pocos pigmentos o con errores en la formación y producción de los pigmentos, ¿cierto? No es que hayan sido todo una ventaja evolutiva, sino todo lo contrario, ¿cierto? Pero por alguna razón, nada, siempre hay cosas biológicas mezcladas con otro tipo de ideología, ¿cierto? Pero lo mejor es quedarse con las cosas que están científicamente probadas, ¿cierto? El resto es mera especulación. Bueno, nos quedamos pegados porque justamente la mitocondria tiene esas particularidades, ¿cierto? Pero más allá de esas particularidades, la mitocondria es lo más importante a nivel energético dentro de la célula. Es aquí donde nosotros transformamos el azúcar en energía, ¿ya? Eh, la mitocondria es lo que está encargada del catabolismo, ¿cierto? Es la transformación de una forma energética en disipación de energía, ¿cierto? Eh, Mientras que el otro es el anabolismo, que es convertir, ¿cierto?, desde otra forma de energía a una forma de azúcar o algo, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer dentro de la mitocondria es transformar el azúcar en energía en forma de ATP. Por eso estas son como las pilas de energía dentro de la célula, ¿ya? Ahí tienen un esquema, ¿cierto? Tiene una matriz mitocondrial, tiene una membrana interna que está plegada y tiene una membrana externa. Y además un espacio intermembrana. Eso es interesante porque cuando estudiemos la respiración celular, vamos a hablar justamente de estos compartimentos, ¿cierto? Aquí tenemos otro modelo o diseño de una mitocondria. Y ahí tenemos una mitocondria real en microfotografía electrónica.
Ya se puede observar su matriz mitocondrial, su membrana interna, su espacio intermembrana y su membrana externa. Y aquí está el otro organelo más importante de todos, ¿cierto? El cloroplasto. Y de hecho también es único de las células vegetales. Las células animales no tienen cloroplasto, ¿cierto? Ustedes saben, los seres que son heterotróficos, que requieren alimentarse de otros seres vivos o de otras fuentes de energía orgánicas, solo tienen mitocondrias. Solo tienen que transformar esas biomoléculas en energía. Pero los cloroplastos son seres autótrofos. Ellos forman su energía. Y ustedes saben que a través de la fotosíntesis, ¿cierto? Generan esa energía a través del sol, ¿cierto? Eso también lo vamos a ver en detalle cuando veamos fotosíntesis, ¿cierto? En su fase lumínica y en su fase oscura que le llaman, ¿cierto? Que es la independiente de la luz. En el cloroplasto es donde ocurre, ¿ya? Y solo se encuentran, como les decía, en las plantas o algas o cianobacterias, ¿cierto? O de hecho son cianobacterias per se y pueden producir fotosíntesis. Ahí tenemos un cloroplasto, ¿cierto? Tenemos aquí una célula, por ejemplo, donde se ven dentro de sus cloroplastos. Hay una dinámica que se llama ciclólisis celular, que es cuando uno le abre la luz o le baja la luz, eh, los cloroplastos se mueven, buscando, ¿cierto?, la mejor forma de absorber esa luz. Y un cloroplasto está formado por una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna está plegada, ¿cierto?, en forma de tilacoides, que le llaman. Y cuando estos tilacoides se agrupan, esas agrupaciones de tilacoides se llaman granas. Y eso es lo que se puede observar. Y todo el espacio intermedio que hay entre las granas y entre los tilacoides se llama estroma. ¿Ya? Eso también, como les digo, aquí les doy una introducción. Lo vamos a estudiar más en detalle, no se compliquen, vamos a quedar expertos en cloroplastos y en mitocondrias, pero por ahora los estamos viendo como orgánulos dentro de la célula vegetal, ¿cierto? Aquí tienen otro esquema de una célula vegetal que les muestra un cloroplasto, y este cloroplasto tiene aquí abajo su símil modelo, ¿cierto? Una membrana interna plegada en forma de tilacoides. Entre cada tilacoide hay un espacio tilacoidal. Cada grupo de tilacoides, que parecen así como grupitos de monedas, pila de monedas, se llama grana, y el espacio que hay intermedio se llama estroma, ¿cierto? Eso es lo que necesitan saber de un cloroplasto. Ahí tenemos fotografías reales de cloroplastos mostrando sus particulares estructuras, ¿cierto? Como tilacoides, granas y estromas. Aquí tienen granas en formación, ¿cierto? En un cloroplasto que está en crecimiento. Y el otro es el citoesqueleto. ¿Ya? El citoesqueleto es lo que le da la forma a la célula. Esta célula se va a mantener afirmada, turgente y con todos sus organelos acomodados adentro a través del citoesqueleto. Y este citoesqueleto son microfibrillas, ¿ya? Principalmente de proteínas, ¿ya? Muchas de las microfibrillas son también carbohidratos y también tienen proteínas. Como les decía, su finalidad es mantener la forma. Aquí tenemos filamentos de actina y cómo estos se dispersan a través de la célula. Como tenemos microtúbulos que nacen de un áster, que también se dispersan de esta forma. Los áster los vamos a conocer en división celular, ¿cierto? En meiosis y en mitosis aparecen los áster que con los microtúbulos logran dispersar los cromosomas hacia cada una de las células hijas, ¿cierto? Ahí vemos que aparecen microtúbulos.
Y además tenemos los filamentos intermedios. Y a su vez, los filamentos intermedios con los microtúbulos y los filamentos de actina se enredan entre ellos, ¿cierto? Entonces formando toda esta maraña de cosas dentro de la célula, ¿cierto? Esta maraña. Esa maraña la van a encontrar con la mezcla entre microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios. Bueno, los microfilamentos y los filamentos de actina van a tener este tipo de estructura, ¿cierto? O en forma de microtúbulos formados por tubulina, ¿ya? Ahí tenemos su disposición, ¿cierto? Cuáles son los filamentos intermedios, cómo se unen con los microtúbulos y a su vez con una vesícula y a su vez con un retículo endoplasmático. ¿Ven? Como yo les decía, los orgánulos estaban también ordenados a través de esta maraña de citoesqueleto y así dentro de la célula y dentro del citoplasma se ordena cada uno de ellos. ¿Mm? Aquí tenemos otro modelo, ¿cierto? De lo que sería una célula vegetal con toda su microtúbulos. Y ahí tenemos una fotografía electrónica, ¿cierto? De los microfilamentos dentro de un exoesqueleto. Otra microfotografía de los microfilamentos. ¿Ven? Ahí hay que hacer distintas técnicas de tinción. Bastante interesante esas técnicas. Bueno, acá tenemos la pared celular. Esto también es única y exclusivamente de las células vegetales, al igual que el cloroplasto. Las células animales no tienen pared celular, ¿cierto? Ustedes pueden tocarse, ¿cierto? Su piel, el brazo, ¿cierto? Y no se van a quebrar si se aplastan un poquito más, ¿cierto? Pero si pescan una hoja de lechuga o una hoja de acelga y la doblan como si quisieran doblar su piel, esta se va a quebrar porque tiene otro tipo de estructura. Y esta estructura es la pared celular, ya que está por fuera de la membrana plasmática, ¿cierto? Vimos que la membrana plasmática rodeaba a toda la célula, vamos a ver después sus particularidades también. Pero afuera de esta, qué sé yo, todo lo que vimos de una célula recién, sin cloroplastos, y hasta aquí nomás, con membrana plasmática, sería considerada una célula animal. Pero si la célula tiene cloroplastos y además sobre la membrana plasmática tiene esta otra capa que se llama pared celular, entonces va a ser una célula vegetal, ¿ya? Y esta célula le da firmeza, o sea, esta pared le da mucha firmeza y además también está encargada en las comunicaciones intercelulares, ¿cierto? Entre célula y célula. Está formada principalmente por polisacáridos, ¿cierto? Como celulosa, hemicelulosa y hay sustancias pépticas, ¿ya? Eh, por eso cuando nosotros necesitamos papel que está hecho de celulosa, lo que hacemos es transformar árboles, ¿ya? Justamente porque toda célula vegetal contiene un montón de celulosa, ¿cierto? Contiene en su pared celular. También puede tener glicoproteínas e incluso lignina. La lignina va a estar encargada de la dureza, ¿cierto? Es una molécula bastante interesante en ese sentido. Y así es como está formada, ¿cierto? Bueno, aquí se puede ver también que tiene una pared celular, una capa, una pared primaria, una pared secundaria y un espacio intercelular, ¿cierto? Aquí podemos verlo, ¿cierto? La lámina media o espacio intercelular, la pared primaria y la pared secundaria, ¿cierto? Aquí tenemos un esquema de lo que estamos diciendo, ¿cierto? Está la célula con su membrana plasmática y luego tiene una pared primaria, o sea, una pared secundaria por dentro, una pared primaria hacia afuera y la lámina media o espacio
intercelular. Esa lámina media es la que está entre medio de dos paredes primarias y las paredes secundarias son las que están por dentro. Y además, estas células se tienen que poder comunicar entre sí. Entonces ahí es lo que tenemos, estos canalcitos que se observan, esos canales se llaman punteaduras, ¿ya? Aquí tenemos la lámina media, de nuevo, la pared celular, primaria y secundaria, y la membrana plasmática. La pared primaria va a estar formada principalmente por microfibrillas de celulosa. Aquí pueden ver una molécula de celulosa, no es más que un polisacárido, porque son puros sacáridos, nada más, puras glucosas pegadas unas a otras. Y se puede observar así en microfotografía electrónica, ¿cierto? Puede llegar a tener 100, 200 nanómetros de espesor, pueden ser acumulación de 3 o 4 capas sucesivas de microfibrillas, y al microscopio de barrido se pueden observar macrofibrillas muy desordenadas, ¿cierto? Y esa va a ser la pared primaria, ¿ya? Estas son las microfibrillas de celulosa que luego nosotros transformamos en papel, pertenecientes a la pared primaria. Y están de esta forma las microfibrillas junto con las glicoproteínas estructuradas, ¿ya? Después tenemos la pared secundaria, ya que está interna, ¿cierto? Y esta es mucho más ordenada. De alguna u otra forma es mucho más estructurada que la pared primaria. Aquí tienen, por ejemplo, la pared primaria, abajo la pared secundaria con distintas capas y por último la lámina media. Ahí están las distintas paredes y distintas capas, ¿cierto? Dentro de lo que es la célula. La lámina media, la pared primaria, la pared secundaria, la membrana plasmática, ¿cierto? Las distintas paredes secundarias que puede llegar a tener. 3 paredes secundarias y la membrana plasmática. Como les decía, las células entre sí se tienen que comunicar y existen algunos canales entre células que se llaman punteaduras, recién los vimos, ¿cierto? Ahí están esos canales que atraviesan, ¿cierto?, la pared celular, la primaria, la secundaria e incluso la lámina media, y que permite que exista traspaso de no solo información, sino también muchos elementos o moléculas entre medio de las células, ¿cierto? Aquí tenemos una fotografía electrónica que luego está modelada o dibujada, ¿cierto? Entendiendo cuáles son las punteaduras o los pasos o los plasmodesmos, que tienen el mismo nombre, y las distintas capas de lámina media, pared primaria o pared secundaria, ¿cierto? Aquí tenemos el conducto. Y tenemos un primer poro primario, ¿cierto? Plasmodesmo o punteadura, que van a tener por ambos lados este mismo poro. Ambas células tienen el mismo poro, entonces se juntan, eso es como una parte que se hace más delgada de la pared celular, se une con otra parte que también se hace más delgada en la otra célula y pueden formar ahí un plasmodesmo, ¿cierto? Un canalcito. Ahí se observan distintos plasmodesmos que se están formando, ¿cierto?, en una pared celular. Y según cómo sea el complemento de uno o de otro poro, vamos a tener poros simples y poros areolados, ¿cierto? Cuando es areolado, porque tiene esa forma de areola, ya bastante interesante, y hay otras que se llaman punteadura con toro,
que son como las válvulas, ¿cierto? Que para un lado dejan pasar líquido, pero cuando viene de vuelta ya no, ya lo retiene. Entonces, para eso son las punteaduras con toro, ¿ya? Y ahí tenemos punteaduras simples cuando por los dos lados tenemos la misma punteadura, o punteadura areolada cuando de un lado está con estas areolos que se llaman, ¿cierto? O punteadura semiareolada cuando hay una que es simple y la otra del otro lado es areolada. O la que yo le nombraba recién, que era punteadura con toro, que es, tiene el funcionamiento de una válvula, ¿cierto? Cerrando el paso o abriéndolo cuando se requiera en tal o cual dirección. Ahí tenemos una microfotografía electrónica de una punteadura con toro. Ya. Le vamos a decir a César, sí, ya cerró ya. Bueno, antes de pasar a la a la última parte, voy a cortar el video, así no nos va a quedar